oportunidad de estar en este pabellón y entender que la obra El Minuto de Dios es además una de las obras más grandes de Colombia por su extensión, por todo el territorio colombiano y por tantas áreas del servicio con las cuales nosotros llevamos la misión y la cristiandad que nos ha legado el padre Rafael García Herreros. Así que agradecemos su presencia de nuevo, celebramos la alegría de este libro y también ayudamos a que esta obra del Minuto de Dios siga construyendo la civilización del amor y por supuesto cada uno de los que está aquí acompañándonos. ¿Cómo? ¿Llegó? Bueno, yo quiero que volteen un momento y le damos un gran aplauso a nuestro padre Diego que acaba de llegar a acompañarnos. ¡Qué alegría! Padre, bienvenido. ¡Qué gran sorpresa! Muchas gracias. Bueno, como hemos adelantado en este mensaje inicial del saludo, a lo largo de los 70 años, numerosos eudistas junto a un gran número de laicos comprometidos han sido inspirados, han difundido, servido y multiplicado el don fundacional del Minuto de Dios. Este libro que hoy lanzamos ha sido elaborado por autores de la comunidad académica de Uniminuto y otros colaboradores externos y desde allí profundiza en diversos conceptos y experiencias relacionados con el desarrollo integral y sostenible y la ecología integral, así como a los principios del bien común, la dignidad humana y la justicia social, ejes de la misión del Minuto de Dios en Colombia y en el mundo. A continuación, vamos a dar unas palabras de apertura y de contexto de la celebración de los 70 años de la obra del Minuto de Dios en Colombia y en el mundo. El compromiso cristiano, que es el legado que nos dejó el padre Rafael García Herreros y que la cabeza de nuestro amado y querido y apreciado padre Diego Jaramillo nos ha dejado, es que nadie se quede sin. En esta pequeña introducción ustedes van a ver solamente de 6 a 8 fotografías que demuestran solamente en imágenes quiénes somos, pero son tan insuficientes porque tendríamos que tener un catálogo de más o menos 10 tomos y cada uno de más de 1000 páginas. Sin embargo, desde allí hay algunas frases inspiradoras que nuestro vicepresidente, el padre Camilo Bernal, escribió, por supuesto, en ese prólogo que ustedes van a encontrar en el día de hoy en el libro. En ese prólogo, aquí voy a tomarme el tiempo de leerlo. Fundamentados en la palabra de Dios, con nuestra manera de pensar, hablar, actuar y testificar, trabajamos en la construcción de un mundo más fraterno, solidario, justo, compasivo, reconciliado y en paz. Aquí, en estas otras 3 imágenes, encontramos la puerta de nuestro templo, que refleja cómo las cadenas de la humanidad se rompen a partir del trabajo, la educación y el evangelio. También encontramos algunas de las piedras que más que piedras son el relato de la historia de una comunidad en el barrio Minuto de Dios, un barrio que sigue siendo muestra del desarrollo integral y muestra de lo que es el compromiso social cristiano. Adicionalmente, encontramos una de las muestras de cómo el arte también comprende estas tantas dimensiones de dignidad humana, y ahí está nuestro Museo de Arte Contemporáneo, único, irreemplazable, que es parte del legado que tenemos de nuestra institucionalidad. 3 imágenes más. Y en esas imágenes encontramos unos compromisos más recientes con el cuidado de la casa común. Y a propósito, cómo desde la educación, la paz, la reconciliación y por supuesto el querer esta casa que es la única, al menos en las que por el momento podemos vivir, vamos a tener desde la educación y desde esta apuesta de desarrollo un mensaje rotundo, un mensaje contundente para que las futuras generaciones y estas que estamos viviendo en este momento seamos garantes de la sostenibilidad de largo aliento. Y bueno, acá tenemos, padre, no sé si se acuerde de esa foto, en uno de los municipios de Boyacá,
cómo nosotros movilizamos a través de la siembra, del cuidado de la casa común, la preservación de todo lo que tiene que ver con los bienes y servicios que nos prestan los ecosistemas. Por supuesto, nuestro agroparque Sabio Mutis y otros equipamientos museales, se demuestra que la ecología integral tiene los componentes sociales, el componente de generación de oportunidades para las comunidades y, no menos importante, el cuidado de nuestra casa. Entonces, siendo así, la apuesta de ese sueño, nosotros, si quieres déjalo allí en anterior, perdóname, vamos a entender el día de hoy el desarrollo integral sostenible de las personas, de las comunidades y de los territorios como una manera, como ejemplos de testimonios reales en la construcción y civilización de ese amor, que es la apuesta y el sueño del Minuto de Dios, como un aporte humilde y esperanzador de esta obra fundada por el siervo de Dios, Padre Rafael García Herreros, y después de su fallecimiento, continuada por nuestro amado Padre Diego Jaramillo, su actual presidente. Un aplauso para todos ustedes. Y como lo prometido es deuda, dijimos que este espacio también tendría un minuto de contemplación frente a al gran legado y la herencia del Papa Francisco, ¿cierto? ¿Sí lo dijimos? Entonces, algunos de ustedes tienen muy cerca algunas frases que están impresas. De pronto los que tienen gafas las alcanzan a ver mejor, los que no, de pronto les va a tocar hacer un esfuerzo muy importante. Y así como en muchos lugares se han brindado espacios de un minuto de silencio, yo los invito a hacer un minuto, pero un minuto de aplauso por la vida, la existencia y el aprendizaje del Papa Francisco en nuestras vidas, en nuestra obra y en nuestra educación. Un aplauso para que ese legado viva en todos nosotros. El Papa Francisco, a través de su enfoque de ecología integral en la encíclica Laudato Si, ha renovado la importancia de un desarrollo integral y sostenible que incluya la protección del medio ambiente y el compromiso con los más pobres y vulnerables. Este llamado resalta la interdependencia entre el bienestar humano y la preservación del entorno natural, vinculando el desarrollo humano con el cuidado de la casa común. La ecología integral implica que todas las decisiones y acciones orientadas al desarrollo deben respetar tanto a las personas como al planeta, promoviendo estilos de vida que eviten el consumismo excesivo y la explotación de los recursos. De manera que el desarrollo integral sostenible, en la visión aplicada que propuso el Papa Francisco, involucra un enfoque multidimensional en la que la economía, la política, la educación y la espiritualidad son áreas fundamentales para alcanzar un desarrollo justo y sostenible. En este momento, para honrar no solamente la memoria del Papa Francisco, sino su vida y obra, que fue inspiradora de la plataforma de la Acción Renovadora para el Desarrollo Integral y Sostenible, en esta celebración y lanzamiento contamos, como se han dado cuenta, con estas frases impresas que están ubicadas en el salón y que nos recuerden que su pensamiento sobre la fraternidad social y la ecología integral y la dignidad humana seguirán presentes en todos nosotros. Ahora bien, luego de inspirarnos, vamos a seguir, vamos a continuar con la entrada y, por supuesto, vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas. Igual, yo sé que todos ustedes los conocen, pero es muy importante que como autores hoy tengan también un reconocimiento especial. Aquí no están todos porque es un libro escrito a varias manos, a muchos ojos, a muchos trasnochos. Entonces, algunos están acá invitados como panelistas, otros están aquí sentaditos como invitados especiales, otros estamos como maestros de ceremonia y todos hacemos parte pues de este gran libro. Entonces, somos autores todos quienes estamos aquí. Entonces, le doy la palabra a Tatiana, profesora del Centro de Educación para el Desarrollo, para que sea ella quien oriente y modere este panel. Muchísimas gracias, Ana Cristina. De nuevo, buenas tardes a todos y todas. Vamos a iniciar entonces sin más preámbulos este panel, no sin antes agradecerles su presencia y previo también decirles que para mí fue un reto especial asumir la edición de este libro, no solo por su riqueza, que ahora la vamos a conocer un poco, sino por el alcance que tiene.
Este libro tiene una novedad editorial que a mi juicio es muy interesante, y es que no solo nos plantea una discusión de una revisión del desarrollo integral sostenible desde el pensamiento social de la Iglesia, y desde ahí ya es una novedad, ¿cierto? Nos está presentando la inspiración cristiana y evangélica que tiene el desarrollo integral sostenible desde la doctrina, pero además hace un diálogo muy juicioso con las ciencias sociales. Entonces, desde la academia nutre esa conversación para que el desarrollo integral sostenible lo podamos incorporar en cada una de nuestras prácticas. Pero además de eso, incorpora una revisión de experiencias desde el minuto de Dios. Nos dice cómo es que desde el pensamiento del padre Rafael García Herreros el desarrollo integral sostenible estuvo presente, aunque no lo declaró así desde el comienzo de manera explícita, y en esa medida hace una revisión de experiencias específicamente en Uniminuto. Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar en este libro. Por eso los invito a que lo adquieran, tiene descuento en la feria, para las personas que no son autoras y que lo quieran conocer, porque además implica un ejercicio de investigación, pero también un ejercicio de reflexión profunda hacia qué horizonte de desarrollo queremos encaminarnos, hacia dónde nosotros queremos encaminar nuestra sociedad. Este libro, como les decía, tiene una fuente inicial que fueron los investigadores iniciales que arrancan con este proyecto, el padre Joel Mora, Marcela Triana, Hans Schuster, que lo tenemos en el panel, y Girlandrey Sandoval. Y entra en diálogo con unos autores externos que llamamos el padre Carlos Novoa, Juan Tibocha, William Mendieta y Miguel Rosso, pero también en nuestro segundo apartado de experiencia, ¿cierto?, de poder revisar la obra Minuto de Dios, y en particular Uniminuto, lo que ha venido haciendo en aporte al desarrollo integral sostenible, invita a otros autores como el padre Harold Castilla, como a Lirio Raigoso, el director del Centro de Pensamiento Rafael García Herreros, a Liliana Chaparro, que también hace parte de ese equipo, y al equipo de proyección social y del Centro de Educación para el Desarrollo, que son quienes arrancan, estos dos centros son los que arrancan esta investigación y la lideran y la llevamos a término, el profesor Iván Roa, Ana Cristina Bayona y Yuli Paola Mususú. Con esta presentación en líneas generales, pues decirles que este libro para mí es un orgullo y estoy muy contenta de podérselos presentar, y quisiera iniciar con nuestros panelistas. La metodología del panel escogida ha sido la siguiente. Vamos a hacer una presentación temática, ¿cierto?, del libro. Hemos escogido 3 apartados grandes, importantes, y por eso tenemos 3 invitados. Ellos nos van a hablar en rasgos generales, el padre Harold Castilla, Hans Schuster y Yuli Paola Mususú nos van a hablar en principio de cómo el desarrollo integral sostenible se articula o entra en diálogo desde el pensamiento del padre Rafael García Herreros y desde el pensamiento social de la Iglesia, para anclar la experiencia del Centro de Pensamiento Rafael García Herreros. Esa va a ser la primera intervención, que la va a hacer Hans Schuster. Entonces yo lo voy a presentar de una vez para que el panelista pueda arrancar, y luego les presento los temas generales que van a tratar el padre Harold y Yuli Paola Mususú, para al finalizar tener una breve pregunta en la que ellos van a coincidir, ¿cierto?, para podernos responder. Hans, estudios en filosofía en el Seminario Mayor de San José de la Arquidiócesis de Bogotá, licenciado, magíster en teología dogmática, magíster en doctrina social. Fue uno de los investigadores principales de este libro, coordinador temático también del libro y subdirector de investigación del Centro de Pensamiento. Hans, bienvenidos a presentarnos la experiencia que nos narras en el libro. Buenas tardes para todas y todos. El libro es un producto de investigación, como ya se mencionó. Nos aliamos 2 centros de
la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que con cariño la llamamos Uniminuto. Fue el Centro de Educación para el Desarrollo, tenemos aquí a la directora, y el Centro Rafael García Herreros. Nos aliamos en este propósito y de ese trasegar, de ese trabajo de investigación, nace este libro como producto de esa reflexión, de esa indagación. También no lo mencionaron al comienzo, tenemos aquí en la primera fila otro de los autores, el padre Carlos Juliao, que también tiene un capítulo en el libro, y les voy a contar brevemente de qué se trata. En el Minuto de Dios, en general, y no escapa un minuto a esa realidad porque hace parte del Minuto de Dios, se asumió la definición de desarrollo que nos trae la encíclica del Papa Pablo VI del año 67, que se llama Populorum Progressio, que se traduce el progreso de los pueblos. Y dice el Papa Pablo VI que el verdadero desarrollo es el paso para todos y cada uno de condiciones menos humanas a más humanas. Ese es el número 20 de la encíclica. Y en el 14 dice que para todos los hombres y para todo el hombre se da ese paso de condiciones menos humanas a más humanas. Entonces quisimos hacer el rastreo, por una parte, desde la doctrina social de la Iglesia, del concepto de desarrollo, la evolución de ese concepto en el magisterio social de la Iglesia. De hecho, hay un capítulo que da cuenta de ese rastreo, y también un diálogo del pensamiento social cristiano con las ciencias sociales. Hay otros capítulos del libro que dan cuenta de ese diálogo, cómo conversa el pensamiento social cristiano con las miradas y las aproximaciones de las ciencias sociales, y más adelante también hay dos experiencias de ese desarrollo social, de ese desarrollo integral sostenible en el Minuto de Dios. Entonces es un poco, esa es la panorámica que nos presenta el libro. No agotamos obviamente el tema, es simplemente una aproximación. Ya vendrán otras investigaciones profundizando la temática para poderle sacar mayor provecho. Les decía que el Minuto de Dios adoptó esa definición de la Populorum Progressio porque encajaba perfectamente con lo que venía haciendo desde el año 55, y era trabajar por el desarrollo integral sostenible. Y entonces, por eso el gran referente dentro del pensamiento social cristiano es la Populorum Progressio, que ya nos trae el concepto nombrado como desarrollo integral. En el rastreo del pensamiento social cristiano anterior y el magisterio social se habla de esa realidad, pero no con esos términos. Pero a lo largo de los siglos, en el magisterio social de la Iglesia, se van dando puntadas hasta que aparece en el 67, en la Populorum Progressio, el concepto desarrollo integral. Por ahora, pues dejo ahí, ya hablaremos más adelante. Muchas gracias, Hans. Ahora vamos a invitar al padre Harold Castilla, que se referirá a los retos derivados del Pacto Educativo Global y las acciones que desde Uniminuto se han desarrollado para responder al llamado que el Papa Francisco nos ha venido haciendo en articulación con esta perspectiva de desarrollo integral sostenible, pero que él denominó ecología integral, ¿no? Entonces, dentro de esa propuesta de ecología integral, Uniminuto, cómo ha venido sumando y cómo hemos venido afrontando estos retos del Pacto Educativo Global, padre.
Bueno, muy buenas tardes a todos, también a todas. Gracias por la invitación. Me alegra mucho participar de esta presentación de este texto que de alguna manera se convierte en una colección muy importante para toda esa apuesta de identidad misional, por supuesto del Minuto de Dios como organización, pero de una manera particular para Uniminuto como institución de educación superior. Y seguramente que en ese marco de colección de libros que recojan esta identidad misional de nuestra organización, sus principios, sus valores, su misión, su visión, vamos a tener en los próximos años una buena colección, porque creo que hay suficientes reflexiones que pueden nutrir esta apuesta literaria y de profundización académica de lo que significa nuestra identidad misional. En el libro tengo dos participaciones, además de la presentación, y una de ellas tiene que ver propiamente con el enfoque educativo, digámoslo así, y las experiencias propias en la práctica de lo que este enfoque de ecología integral como uno de los principios fundamentales hoy de la doctrina social de la Iglesia o del pensamiento social de la Iglesia, haciendo eco a nuestro Papa Francisco, y quizás un honor que le hacemos a su legado, abrazando su legado en esta tarde con esta presentación de este libro, es bastante claro, digamos, en la práctica de nuestra institución. Si uno va a la visión de Uniminuto, reza allí que los principios epistemológicos de nuestra institución universitaria se soportan en la espiritualidad eudista, en la doctrina social de la Iglesia y en el pensamiento del padre Rafael García Herreros y todo el Minuto de Dios, por supuesto, a lo largo de sus 70 años. Y yo creo que hay una coherencia absoluta entre lo que pretende presentar el libro a la luz, digamos, de sus reflexiones y de los distintos autores en su disertación o en su escrito, con esta visión de Uniminuto. Como principio epistemológico, el pensamiento social de la Iglesia nutre toda la dinámica y toda la realización, digamos, educativa del Minuto de Dios. Yo no diría solamente para Uniminuto, también para toda la puesta en la línea de acción educativa que el Minuto de Dios tiene, desde los jardines infantiles hasta la educación a lo largo de toda la vida, en su visión de formación con un propósito. Y yo creo que el Papa Francisco, a la luz de esta encíclica Laudato Si del año 2015, estamos también celebrando sus 10 años de oferta que nos hizo él con este maravilloso texto, nos invita precisamente a comprender, en medio de realidades complejas hoy del mundo contemporáneo, cómo podemos de verdad ser ciudadanos activos en la construcción de un mundo y de una casa común por la cual todos velemos y en la cual todos quepamos. Las cuestiones sociales no están distantes de las dinámicas propias del cuidado de la casa común, y esta es parte de la visión del Papa Francisco, en una visión unitaria de eso que es social, de eso que es ambiental, o de lo que llamamos hoy todo el componente de cambio climático y de sostenibilidad al cual hacemos referencia todos los días. Y esa unidad es la que yo creo se revela claramente en una iniciativa maravillosa que el Papa Francisco también nos propuso, quizás pensando en que el modelo de desarrollo no tiene otro camino distinto a transformarse si no es a través de la educación. Es un modelo de desarrollo, es un modelo cultural. La cultura son valores, son principios, son orientaciones, y es la educación la que precisamente permite que ese paradigma pueda cambiar, denunciando allí en esa encíclica un paradigma completamente distinto al paradigma de los principios de justicia social, de bien común, de solidaridad, que son los principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia como orientaciones y valores de ella para
construir una sociedad, construir un modelo de desarrollo, construir una cultura. Y por eso la iniciativa del Pacto Global Educativo, que tiene absoluta relación con todo este edificio, digámoslo así. Cuando uno lee al Papa Francisco y profundiza en sus encíclicas y en todos sus documentos, desde el Evangelii Gaudium hasta el último documento, que aunque es del dicasterio de la doctrina de la fe, también fue avalado por él y firmado por él, que es Dignitas Humana, pues uno entiende realmente cuál ha sido el propósito del Papa Francisco y cuál es su legado. Cómo transformamos cultura, cómo desarrollamos un nuevo modelo de desarrollo que no sea simplemente afincado en los temas estadísticos, economicistas, sino que tenga una valoración del ser humano, una construcción humanista, y por eso la iniciativa del Pacto Global Educativo. El Pacto Global Educativo es una visión integral de la educación, y el Papa lo dijo claramente, es la relación que existe entre cabeza, sentimientos y manos, y lo dijo muchas veces, cada vez que tenía la oportunidad de hablar de educación, y hacía la denuncia profética de que ese pacto estaba roto, precisamente por un modelo educativo que no integraba estas dimensiones del ser humano en su dimensión racional, en su dimensión experimental, sentimental y en su dimensión del hacer. Y lo ponía en una metáfora: cabeza, corazón y manos. Cabeza, corazón y manos. Y creo que ese es parte de lo que finalmente nos desafía este reto educativo en el Minuto de Dios, y por supuesto en toda la apuesta del sector educativo, como lo dije ya, desde los jardines infantiles hasta la educación a lo largo de la vida. Cómo un modelo educativo tiene que ser integral, cómo un modelo educativo tiene que pensar en la sostenibilidad del planeta y de la casa común, cómo un modelo educativo puede realmente hacer posible seres humanos, sociedad, que de verdad construyamos la amistad social, como fue parte también de esa gran propuesta de la Fratelli Tutti del Papa Francisco. Y Uniminuto, yo siento personalmente en estos últimos años, y puedo dar fe de ello, prácticamente ya 20 años casi consecutivos de estar sirviéndole a esta institución, ha ido haciendo esa traducción en su proyecto educativo, en su modelo pedagógico, en su modelo curricular. Realmente todas las experiencias, por hablar del Centro de Educación para el Desarrollo, que por fin pudo incorporar estos principios de la doctrina social de la Iglesia y pudo entender que el desarrollo y lo social puede ser cualquier cosa, pero en el Minuto de Dios y en Uniminuto es a la luz de ese pensamiento social de la Iglesia y de toda la experiencia del Minuto de Dios a lo largo de tantos años, en 70 años de historia. Entonces, creo que estamos siendo cada vez más coherentes, más consecuentes con esos principios y esas orientaciones, y evidentemente se muestra en la praxis y en las experiencias diarias de nuestros estudiantes y de toda la comunidad académica. Creo que esa relación entre pensamiento social de la Iglesia, Pacto Global Educativo, Minuto de Dios, hoy para mí personalmente, y lo digo con absoluta seguridad, es cada vez más coherente y cada vez más consistente. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Harold. Sí, estamos completamente de acuerdo. Y creo que eso es lo que muestra este libro, ¿no? Este libro muestra ese camino justamente, ¿no? Cómo es que vamos construyendo un modelo transformador de educación, ¿cierto? Para poder transformar la sociedad desde los valores cristianos fundamentales como el bien común, la dignidad humana y la solidaridad. Quizás me faltó decir, el capítulo 5 de la Laudato Si está dedicado al componente educativo. Precisamente porque el Papa Francisco, la única manera de transformar el pensamiento, la cultura, la sociedad, es a través de la educación, como lo entendió el padre Rafael García Herreros, el padre Diego Jaramillo, nuestro presidente, a quien saludo, y todo el Minuto de Dios a lo largo de estos años. La educación como un factor de desarrollo social, integral, sostenible,
la persona y los territorios. Y ese capítulo 5 es clave en la comprensión educativa de nuestra apuesta educativa del Minuto de Dios. Y justamente por eso se integra dentro del libro este capítulo sobre el Pacto Educativo Global. Digamos que está la mención sobre cómo la ecología integral, y esa mención la hace, como bien nos dijo Hans, el padre Carlos Juliao, cómo empezamos a entender la ecología integral y después de eso, luego somos capaces de comprender el enfoque educativo, un enfoque educativo que de verdad esté comprometido con el bien común, la dignidad humana y la solidaridad. Y es por esa razón que queremos presentar una de las tantas experiencias que tiene Uniminuto alrededor de esa concreción y de esa materialización, que es la del Centro de Educación para el Desarrollo Integral Sostenible, ¿sí? Y le damos la palabra a la directora Julie Paola Mususú para que nos hable sobre ese capítulo de experiencia en particular. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Y justamente en esa labor y en esa tarea, Padre Harold, de poder situar cómo materializamos y hacemos obra dentro del Centro de Educación para el Desarrollo Sostenible, la experiencia de esta obra tan grande es que traemos esta experiencia como una más, por supuesto, pero no en vano nos denominamos Centro de Educación para el Desarrollo Integral y desde este año sostenible. Y desde ahí nos sitúa ese mandato, digamos, de hacer vida desde la educación, lo que tanto el pensamiento social de la Iglesia como la experiencia del Carisma Minuto de Dios nos permite en un centro tan innovador, tanto social como educativo desde allí. El capítulo y en diálogo con lo que nos plantea trae la experiencia formativa del Centro de Educación para el Desarrollo. Y claro que allí está situado un ejercicio y una responsabilidad por formar ciudadanos comprometidos con su realidad y situados desde algo que traemos provocador para su lectura, que es la sensibilidad. Y creo que tiene que ver en coherencia muy desde la luz que nos traía nuestro Papa Francisco a partir de la Laudato Si y de la Fratelli Tutti. Y es una sensibilidad con características relacionales. Es el compromiso que como Centro de Educación para el Desarrollo Sostenible tenemos a partir de nuestro proyecto educativo institucional para formar a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes con un compromiso por esa realidad social. Y esta sensibilidad trae 3 elementos que quería situar aquí y tienen que ver con ese compromiso de cabeza, corazón y manos. La primera, una sensibilidad consciente, y es cómo hacemos una lectura crítica o cómo formamos la capacidad de hacer una lectura crítica sobre las realidades sociales y el mundo. Es codificar y decodificar en ejercicio de encuentro con las comunidades, con los territorios, esa capacidad de lectura de nuestros estudiantes para hacer un ejercicio complejo, multidimensional de lo que implica la realidad social. Para una segunda sensibilidad, y es la sensibilidad humana, es decir, cómo desarrollamos la capacidad de empatía y de vínculo frente a esas necesidades sufrientes que tenemos en nuestra realidad social. Esa capacidad humana de empatía y de encuentro con eso otro, que no lo leo desde un lugar subsumido, sino de potencia para transformar dichas realidades. Es decir, lo que el Papa nos decía, como la existencia de cada uno de nosotros está ligada a lo de los demás y no puedo ser indiferente, sino tengo que ser ese abrazador y abrazadora con esa realidad y con esos otros que sufren, pero que me puedo comprometer desde un vínculo, desde una afectación emocional y desde algo que nosotros nombramos como la empatía. Y lo último en el hacer tiene que ver con la sensibilidad de la potencia, es decir, cómo gestionamos soluciones innovadoras, cómo construimos rutas posibles de transformación y cambio. Y esto desde una experiencia del encuentro. Por eso tenemos 2 espacios académicos interesantes que posibilitan. Por supuesto hay otros espacios, pero quiero situar. 1, la experiencia de la práctica en responsabilidad social. Es práctica porque es la que nos posibilita desde el encuentro con otros y desde la experiencia con esas otras realidades. Otro programa interesante que es el programa de Inmersiones Sociales con los pies en la tierra, y es que nos posibilita abrir los escenarios educativos para pensar la formación desde la experiencia. Una experiencia que me afecta en un ejercicio formativo, pero que me posibilita gestionar esa ciudadanía activa y comprometida frente a las realidades, que me posibilita desde una formación
disciplinar, cómo puedo poner al servicio, porque esa es una apuesta del Minuto de Dios, y es cómo nos ponemos al servicio de esas realidades sociales que implican un compromiso real para cambiar, digamos, estos fenómenos y estas problemáticas sociales contemporáneos. Desde ahí, desde ese ejercicio formativo, de esa sensibilidad consciente, de esa sensibilidad humana y de esa sensibilidad de la potencia, es que como Centro de Educación para el Desarrollo llevamos a cabo como materia y como concreción la misionalidad del Minuto de Dios y la misionalidad de la institución para formar seres humanos más comprometidos con transformar estas realidades sociales. Por eso, digamos que la importancia y la necesidad de plantear este proceso de investigación. No sin antes también quiero darle un reconocimiento al padre Hermes Flores, quien hace unos años fue el director del Centro de Pensamiento Rafael García Herreros, y que con él, desde la dirección de estas dos unidades y pues por supuesto de la aceptación de nuestros investigadores que fueron quienes hicieron materia a esta obra, pero que nos posibilitamos este proceso de investigación que hoy da cuenta de esta obra y de una contribución de dos centros para abrir puertas, para seguir pensando los aportes y la contribución que tanto ha realizado el Minuto de Dios para transformar la realidad de este país. Muchas gracias, Pau. Ya nos están mostrando la paletica de los 5 minutos, pero yo me voy a tomar unos minuticos más porque quiero hacerles una pregunta para que parezca más panel y podamos todos atender esta inquietud. Y es, ¿cómo ustedes creen, sí, también desde el aporte que han hecho al libro, cómo a la luz del Evangelio, del pensamiento social de la Iglesia y del diálogo interdisciplinario, creen ustedes que el Minuto de Dios se ha venido comprometiendo a velar por el desarrollo integral sostenible de la persona humana, de las comunidades y de los territorios en los que vivimos, desde sus propias experiencias? Si quieren, empezamos con Paola. Bueno, rápidamente, pues justamente yo creo que esa responsabilidad que tenemos en el Centro de Educación para el Desarrollo, por supuesto hablé ahorita un poquito del ejercicio formativo y educativo, pero también tenemos un gran componente de proyección social y es de contribuir a partir de acciones concretas a transformar y a lograr pues a buscar y estar en causa de ese desarrollo integral sostenible, que hacemos materialidad con esto, que nos invita el legado, por supuesto, último del pensamiento social de la Iglesia, el legado que nos deja el Papa Francisco, y yo creo que hay dos cosas. Uno, cómo es que nos comprometemos y cada vez más nuestra responsabilidad está de cara a reconocer las realidades sociales en esa invitación de hacer una lectura desde la ecología integral. Hoy en día pues nos denominamos así, y eso quiere decir que estamos en la búsqueda tanto de la formación como del quehacer de la proyección social encaminado por el desarrollo integral sostenible. Y lo segundo, que yo sé que está muy situado la Laudato Si, pero la Fratelli Tutti para nosotros es súper importante. El legado de pensar una amistad social y el llamado por una fraternidad social, pues pone de cara a esto de la sensibilidad humana con la que nos debemos formar para asumir estos retos y estos desafíos de la transformación. Entonces creo que desde ahí es muy vigente para el Centro de Educación para el Desarrollo Sostenible seguir materializando su quehacer desde el pensamiento social de la Iglesia a la luz del Evangelio. Yo respondo brevemente desde el Centro Rafael García Herreros, que se ocupa de investigar y difundir el pensamiento del fundador del Minuto de Dios, padre Rafael García Herreros, como es su nombre, y también se ocupa de investigar y difundir la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento social cristiano. Y a partir de eso está muy presente en el pensamiento del padre Rafael el concepto de desarrollo integral, sostenible, y obviamente desde la doctrina social de la Iglesia también. Entonces, el eje y la motivación que tuvo el padre Rafael para fundar el Minuto de Dios, él lo ha manifestado en algunos de sus textos, fue el pensamiento social de la Iglesia. Y eso le imprimió a toda la obra
esa idea, y no solo ese pensamiento, sino la praxis. O sea, todo su quehacer estaba orientado a propiciar en las personas y en las comunidades ese desarrollo desde muchos ángulos, a través de la educación, que la consideró como el eje fundamental del desarrollo integral de las personas, a través de la atención a las comunidades vulnerables, a través de generación de empleo, a través de todo lo que el Minuto desde el padre Rafael comenzó a hacer y sigue haciendo, todo centrado en el desarrollo integral de personas, comunidades y territorios. Pues yo personalmente pienso que cuando uno profundiza en la doctrina social de la Iglesia, pensamiento social de la Iglesia, eso no es una teoría de ciencias sociales. Por supuesto que se acompaña en la integración, digamos, en este diálogo académico, como lo expresaste tú al comienzo, pero evidentemente la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento y el corpus, desde León XIII hasta Francisco, el Papa Francisco, es evangelio, y es cómo poner en práctica una realidad del evangelio que tiene que ver con todos nosotros en la dinámica de fe que profesamos, y especialmente con los más necesitados, con los más pobres, con los más vulnerables. Y yo creo que eso es lo que el padre Rafael García Herreros hemos profundizado también en la génesis de este Minuto de Dios, desde la persona del padre, por supuesto el padre Diego, y todo lo que ha sido el Minuto de Dios en estos 70 años, y evidentemente es una expresión de evangelio. Pensar en el necesitado, pensar en el pobre, darle capacidades, potencializarle sus intenciones, oportunidades de desarrollo de condiciones menos humanas a condiciones más humanas, con un texto muy claro en esa Populorum Progressio, pero yo diría que en todos los documentos del pensamiento social de la Iglesia, y el Minuto de Dios lo ha hecho a lo largo de estos 70 años. Esa es su acción permanente, cómo hacerlo con un enfoque de innovación constante y de co-creación a través de las comunidades con las que interactuamos todos los días, que hoy es parte, digamos, de lo que nos corresponde en una perspectiva de inclusión social, de co-creación, de innovación social. Entonces yo siento que hay vuelvo a la palabra, coherencia y consistencia de lo que significa el Evangelio, de lo que es el Evangelio de Jesucristo el Señor, de lo que es ese corpus de la doctrina social de la Iglesia, y las realizaciones propias del Minuto de Dios en sus tantas líneas de acción concretas en su día a día, digámoslo así. Entonces hay una coherencia y una consistencia. Por eso es que no se pueden perder este primer libro de la colección Identidad y Misión, Desarrollo Integral Sostenible, un diálogo desde el pensamiento social de la Iglesia y las ciencias sociales, aproximaciones desde el Minuto de Dios. Con esto abrimos toda una serie de trabajos que van a reflexionar sobre lo que nosotros hemos venido haciendo en las claves que nuestros autores nos han presentado. Les agradecemos mucho por su presencia. Mi Anita, tú nos das el cierre. Claro que sí, y para cerrar quiero regalarles una imagen que no es mía, su autor debe estar por acá, pero como soy un poco ciega, es el rector Jefferson Arias, si está por acá que levante la mano, no es mi foto, pero me atreví a traerla hoy. Una foto que tomamos en un trayecto hacia un municipio en Boyacá. Una total coincidencia, una diosidencia, o quizás nosotros los que hacemos parte de la obra del Minuto de Dios vemos la cruz del Minuto de Dios en todas partes. Después se las muestro a los panelistas. Y si la vemos en todas partes es porque estamos totalmente inspirados a continuar con ese legado. Es la autoría, él después nos dirá si vamos a solicitar algún tipo de retorno económico por esa reproducción, pero lo que quiero dejar aquí en esta imagen
es eso, es que vamos a seguir, vamos a continuar, y este libro es tan solo el comienzo para que lo usemos en nuestras prácticas educativas, prácticas formativas, en nuestras distintas instituciones del Minuto de Dios y por supuesto con nuestros estudiantes en nuestros escenarios educativos. Entonces llegamos al final.